las leyes de pureza, la rebelión de Coré y el error de Moisés. Introducción. Bienvenido. Hoy exploraremos 3 episodios fundamentales de la Biblia, que aunque sucedieron hace miles de años, todavía resuenan con fuerza en nuestra vida actual. Historias que hablan de la santidad de Dios, de la obediencia, de la rebeldía del corazón humano y de la responsabilidad de quienes lideran. Hablaremos primero de las leyes de pureza y sacrificio, aquellas normas dadas en el libro de Levítico que moldearon la vida del pueblo de Israel. Luego entraremos en la dramática rebelión de Coré, un desafío abierto contra Moisés y Aarón, y veremos cómo Dios respondió. Finalmente, reviviremos uno de los momentos más impactantes de la vida de Moisés, cuando golpeó la roca en lugar de obedecer la instrucción precisa de Dios. 3 historias unidas por un mismo mensaje. Dios es santo y espera obediencia fiel de su pueblo. Las leyes de pureza y sacrificio, Israel había salido de Egipto. Ya no eran esclavos, ahora eran una nación libre que debía aprender a caminar con un Dios santo. Pero la libertad sin dirección es caos, y Dios no quería un pueblo perdido, sino un pueblo santo apartado. Por eso en el desierto entregó a Moisés un conjunto de instrucciones detalladas. Estas se encuentran en el libro de Levítico y parte de Números. Eran las leyes de pureza y sacrificio, normas que regulaban la vida diaria, la adoración y el acceso a la presencia de Dios. La pureza ritual. Dios estableció que hubiera una diferencia entre lo limpio y lo inmundo. Algunos animales podían comerse, otros no. No porque fueran malos en sí, sino porque el pueblo debía aprender a distinguir y a obedecer. Ciertas enfermedades como la lepra o el contacto con cadáveres hacían impura a una persona temporalmente. Esto recordaba que la muerte y la corrupción no pertenecen a la presencia de Dios. Incluso situaciones naturales, como el parto, requerían tiempos de purificación. Todo esto enseñaba una verdad profunda. Acercarse a Dios no era un acto trivial, era necesario estar purificado. Los sacrificios. 5 tipos principales de sacrificios guiaban la adoración. 1. Holocausto. Un animal ofrecido completamente a Dios, símbolo de entrega total. 2. Ofrenda de cereal, granos, harina o pan como agradecimiento por la provisión divina. 3. Sacrificio de paz, comida compartida entre Dios, los sacerdotes y el oferente, signo de comunión. 4. Sacrificio por el pecado, para expiar pecados cometidos sin intención. 5. Sacrificio por la culpa, para pecados que requerían reparación, enseñando que el perdón implica responsabilidad. Los israelitas no podían ignorar el pecado. Cada ofrenda recordaba que la santidad de Dios demandaba expiación. El propósito, aunque podían parecer reglas estrictas, en realidad eran una escuela espiritual. Israel aprendía cada día que su Dios era distinto a los ídolos de otras naciones. Él es santo, puro y perfecto. Estas leyes apuntaban a algo mayor: preparar el corazón del pueblo para el sacrificio definitivo, el de Cristo, que un día quitaría el pecado del mundo. La rebelión de Coré. En el desierto el pueblo enfrentó pruebas, y muchas veces murmuraron contra Moisés. Pero en Números 16 ocurrió algo distinto: una rebelión organizada. El inicio de la rebelión Coré, un levita descendiente de Cot, se unió a Datán, Abiram y On, de la tribu de Rubén. Juntos reunieron a 250 hombres importantes, líderes del pueblo. No eran cualquiera, eran influyentes, jefes reconocidos. Se presentaron ante Moisés y Aarón con palabras de confrontación. Basta ya, toda la congregación es santa, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué, entonces, ustedes se levantan sobre la asamblea del Señor? En otras palabras, ¿quiénes se creen ustedes para tener autoridad sobre nosotros? Todos somos iguales ante Dios. La raíz del conflicto Coré no estaba satisfecho con su posición. Como levita, ya tenía un rol sagrado en el servicio del tabernáculo, pero quería más: el sacerdocio, el acceso directo al altar. Su queja no era solo contra Aarón, sino contra la elección de Dios. La respuesta de Moisés: al escuchar la acusación, Moisés se postró en tierra. No se defendió con gritos ni con fuerza, sino con humildad. Luego propuso una prueba: mañana el Señor mostrará quién le pertenece y quién es santo. Que cada uno tome un incensario, lo llene de fuego y de incienso, y lo presente delante del Señor. El juicio de Dios. Al día siguiente, la congregación se reunió. Los rebeldes se presentaron con sus incensarios encendidos. Entonces sucedió lo impensable. La tierra se abrió bajo los pies de Coré, Datán y Abiram, y ellos, junto con sus familias y pertenencias, fueron tragados vivos.
fuego salió de la presencia de Dios y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Como señal para el futuro, los incensarios de bronce fueron recogidos, fundidos y colocados como cubierta del altar, recordando que nadie podía tomar para sí un ministerio que Dios no había asignado. La lección, la rebelión contra los líderes escogidos por Dios, no era simplemente contra hombres, sino contra Dios mismo. La autoridad espiritual no es un derecho humano que se arrebata, sino un llamado divino que debe respetarse. Moisés golpea la roca. El tercer episodio se encuentra en Números 21-13 y es quizá uno de los más dolorosos de la vida de Moisés. La necesidad del pueblo en el desierto de Sin, en Cades, el pueblo se encontró una vez más sin agua. Como en ocasiones anteriores, reaccionaron con quejas y murmuraciones. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. ¿Por qué nos trajeron aquí para morir nosotros y nuestros ganados? No hay pan, no hay agua, y estamos cansados de este maná. La tensión era enorme. Moisés y Aarón se postraron delante de Dios, y la gloria del Señor apareció. La instrucción divina Dios le dio a Moisés una orden clara. Toma la vara, reúne a la congregación y habla a la roca delante de ellos y dará su agua. No debía golpearla, solo hablar. Era un acto de fe, un símbolo de que el poder pertenecía únicamente a Dios. El error de Moisés, cargado de ira y frustración, reunió al pueblo y exclamó con dureza: «Oíd ahora, rebeldes, hemos de hacer salir agua de esta roca para vosotros». En vez de hablar a la roca, la golpeó 2 veces con la vara. El agua brotó en abundancia, el pueblo bebió, pero el acto no fue conforme a lo que Dios había mandado. La consecuencia, Dios habló con firmeza: «Por cuanto no creyeron en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, no introducirán esta congregación en la tierra que les he dado». Así, Moisés y Aarón, después de años de liderazgo y fidelidad, perdieron el privilegio de entrar en la tierra prometida. La enseñanza de este episodio revela que incluso los grandes líderes pueden fallar y que Dios demanda obediencia exacta. No se trataba solo de sacar agua, sino de mostrar al pueblo la gloria y santidad de Dios. 3 historias, 3 escenarios distintos, un solo mensaje: Dios es santo y espera obediencia. Las leyes de pureza y sacrificio enseñaron a Israel que acercarse a Dios exige santidad y que el pecado necesita expiación. La rebelión de Coré mostró que la arrogancia y el desafío a la autoridad divina llevan a la ruina. El error de Moisés golpeando la roca reveló que incluso los líderes más fieles deben obedecer con precisión y no apropiarse de la gloria de Dios. Hoy, estas narraciones siguen hablándonos. Nos recuerdan que no podemos tomar la santidad de Dios a la ligera, que debemos ser obedientes en lo pequeño y en lo grande, y que la humildad es la clave para caminar en su propósito. Que estas historias no se queden en el pasado, sino que se conviertan en un espejo para nuestra vida presente. Porque el Dios de Moisés, de Aarón y de Israel es el mismo Dios que nos llama hoy a vivir en obediencia, santidad y fidelidad.